Buenas tardes, soy Victoria Andrea Cortés Mendoza, del segundo semestre Grupo A de la Licenciatura en Educación Primaria, y el día de hoy voy a hablarles acerca de mi informe. Esto va a ser una breve explicación de lo que plasmé en él. Su título es La cosecha pedagógica y tecnológica. Bueno, comenzamos explicando el índice. Para empezar, vamos a hablar y a dar una pequeña introducción. Posteriormente, hablaremos del primer semestre, de los aprendizajes vistos, y continuaremos con el segundo semestre, de nuevo los aprendizajes que vimos, los conceptos clave y los recursos digitales, para terminar con hablando de la RAE y la gamificación. Bueno, comenzamos con la introducción, el contexto y el objetivo. Bueno, para, para comenzar, diré que la formación docente no es solo teoría, va más allá. ¿Por qué? Porque vas a aplicarlo. Entonces tienes que aprender de metodología, de tecnología, y durante estos 2 semestres yo considero que realmente sí fue fundamental aprender de herramientas tecnológicas para implicarlo en la práctica docente del futuro. ¿Por qué? Porque utilicé la tecnología de manera crítica y responsable. Aprendí que no solo es usarla sin conciencia, tienes que ocuparla para un bien. Y por ejemplo, nosotros que vamos a ser docentes tenemos que ser personas más conscientes, que compartan sus conocimientos, que se adapten a su entorno. Entonces, pues durante la jornada de prácticas de ayudantía del segundo semestre pude darme cuenta que los cursos que tomábamos en el primer semestre y posteriormente en el segundo realmente son necesarios y tenemos que valorarlos. ¿Por qué? Porque gracias a esto nos daremos cuenta que pues es necesario para la formación docente, porque la tecnología educativa fortalece el vínculo entre la teoría pedagógica y la práctica docente en los contextos escolares reales. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un salón de clases nos podemos dar cuenta de cómo la sociedad va avanzando y nosotros tenemos que avanzar con ella, no podemos quedarnos en pausa. Así que en el primer semestre, pues yo realmente fue una etapa de descubrimiento y de adaptación. ¿Por qué? Porque yo antes no había usado las tecnologías de una manera responsable. Entonces comprendí que ser docente va más allá de solo estar en el aula. Tienes que transmitir información, diseñar experiencias para los futuros alumnos, ya sea presentándoles, por ejemplo, un corto, hacer un juego interactivo en línea. Todo va de manera al ámbito educativo. Por ejemplo, durante este periodo, pues la tecnología fue clara y fue muy importante. ¿Por qué? Porque comencé desde un punto de cero. No conocía nada acerca de cómo podía yo implementarlo, de cómo hacer un aula virtual, de cómo puedes incluir, por ejemplo, los bloggers. En la materia de tecnología realizamos bloggers en los cuales nosotros plasmamos un tema en específico, información, y lo subimos a la red. Para que más personas tuvieran acceso a ellos. Y realmente te das cuenta que puedes hacer esto en tu futuro como docente. No simplemente cerrarte a que la tecnología no es buena. ¿Por qué? Porque si la usas responsablemente es un eje fundamental para la etapa formativa, ya que ahora las nuevas generaciones nacen con la tecnología a su alcance. Nada los puede detener de entrar al internet. Nosotros podemos ayudar a que ellos puedan usarlo de manera responsable, porque pues tenemos que descubrir nuevas formas de adaptarnos, integrar las herramientas digitales con intenciones de enseñar claramente. Porque de eso se trata ser maestro. Se trata de adaptarte, de mejorar, de ser un ejemplo. Y posteriormente, pues los aprendizajes del primer semestre la verdad son muy variados. Porque tenemos diferentes cursos. Comenzamos con lenguaje y comunicación. Considero que aquí fue muy importante, la verdad, el uso de las plataformas digitales como Classroom, Canva, Google. ¿Por qué? Porque realizábamos investigaciones complejas, realizábamos trabajos los cuales compartíamos con el docente por medio de la plataforma, y videos. Incluso hubo
la elaboración de un video para compartir con los pequeños información, siempre enfocados en el ámbito del aprendizaje. Posteriormente tenemos ciencias naturales. De igual manera aquí se trabajó con la elaboración de videos, de infografías, de informes, los cuales claramente ocupan una computadora, un celular y te ayudan a entender mejor cómo tú puedes realizar un trabajo para presentárselo a tus futuros alumnos. En teorías del desarrollo y el aprendizaje, aquí fue fundamental el Internet. ¿Por qué? Porque teníamos que investigar demasiado, ir más allá de lo que solo nos aparece en una sola fuente de información. Teníamos que comenzar a buscar en diferentes libros digitales, a diferentes revistas, diferentes publicaciones. ¿Para qué? Para comprender las teorías del desarrollo y el aprendizaje, y quizás no fue como si se hubiera nos hubiera gustado aprenderlo, ¿no? De una manera corrida, pero gracias a Classroom pudimos estar en contacto con el maestro en tiempos de que no había clases. Entonces, al igual que pues con el sujeto de formación profesional, aquí igual se realizaron videos, infografías, y como lo vuelvo a repetir, todo va dirigido a los niños. En todo se va a utilizar el internet para investigar, porque quizás ahora ya no esté tan presente el uso de las guías físico para leer, y pues entonces pues todo eso conlleva un gran trabajo. Posteriormente tenemos las prácticas educativas y comunitarias. Bueno, este curso va más allá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aplicar todo lo que aprendemos para enseñárselo a los pequeños, para irlo estructurando y después, cuando tengamos la oportunidad, presentarlo a los niños. Entonces aquí fue fundamental aprender a usar Word, aprender, saber el formato APA. ¿Por qué? Porque nos ayudó a organizar y a planificar de manera correcta. En bases filosóficas y legales tuvimos que conocer las leyes, tuvimos que saber acerca de la nueva escuela mexicana, y todo esto gracias a que encontramos portales del gobierno donde habla acerca de eso. Y por ejemplo en aritmética, quizás en aritmética no aplicábamos tanto la tecnología, ya que es un curso más de material didáctico, pero para poder tener algún, algo en mente para realizar un ejemplo o algo, pues utilizábamos la tecnología. Así que, y por último, la más importante, tecnologías digitales para el aprendizaje. La verdad, aquí realmente hicimos bloggers, hicimos infografías, diapositivas, aprendimos a usar OBS, considero que es una buena aplicación para al grabar videos en internet. Realmente es algo necesario, porque quizás sí, el internet está en todos lados, pero hay muchas veces que no tenemos acceso suficiente para realizar trabajos necesarios. Entonces, la verdad, el uso de la tecnología, el aplicar los bloggers, en complementar, en buscar herramientas más allá de las que ya conocemos para hacer mapas mentales, para hacer infografías, para elaborar diapositivas, no solo quedarnos con una sola, sino ir más allá e investigar. Posteriormente tenemos que en el segundo semestre, bueno, el segundo semestre representó una etapa de fortalecimiento y consolidación orientada a planificar, analizar, reflexionar con mayor profundidad mediante el uso de recursos digitales pedagógicos. ¿A qué me refiero con esto? Que ya una vez teniendo los cimientos anteriores del primer semestre, con esto fue mucho más sencillo comenzar el semestre. Ya sabíamos hacer contenido digital, ya sabíamos cómo utilizar diferentes plataformas. Entonces ahorita lo teníamos que fortalecer, que enriquecer, y que pues nosotros poner de nuestra parte para avanzar aún más allá. ¿Por qué? Porque ese segundo semestre se llevó a cabo una práctica y ayudantía. En mi caso estuve en la escuela primaria de Mesones Hidalgo, la Villa de Guerrero. Es una comunidad muy pequeña, pero aquí mismo pude aplicar diversas plataformas. ¿Por qué? Porque los niños ahora van más allá. Entonces, este segundo semestre aprendí pues realmente demasiado. En las tecnologías, la verdad, el uso de videos fue algo clave para mostrarle a los niños, así que se
Esta experiencia me ayudó demasiado para darme cuenta cómo el docente y la tecnología van ligados en este 2026. Pues bueno, continuamos con los aprendizajes del segundo semestre. Fátima, vete para allá. Tenemos la literatura y la mediación lectora aquí mismo. Bueno, creo que está de más decir que es un curso que, como su nombre lo dice, va a muchos textos, va más allá, pero realmente se utilizó el uso de cartas descriptivas y en estos mismos es como elaborar una planeación, pero dirigida a un público infantil. Entonces, al investigar, pues claramente utilizamos el internet, las diferentes fuentes de información, y para citar incluso, pues seguíamos utilizando el formato APA, que es algo universal. Tenemos geografía, su aprendizaje y su enseñanza. Aquí de igual manera, como el anterior semestre, se trabajó con una estructura de presentación de un tema acerca del cual nosotros realizamos infografías, videos, diapositivas, y se hizo una investigación que fue más allá de solo lo que veíamos. Fue investigar de manera presencial, de manera digital, todo para llegar a un resultado final. El desarrollo socioemocional fue algo clave. ¿Por qué? Porque el maestro nos presentaba material digital, nos incitaba a utilizar la inteligencia artificial de manera sana, de manera responsable para elaborar nuevos materiales, para saber que no solamente tenemos que quedarnos con lo que ya sabemos, sino podemos mejorar. Por ejemplo, podemos realizar alguna infografía, alguna diapositiva con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto nos complementa. No, en lugar de afectarnos, debemos ser personas flexibles, docentes que avancen. Entonces, planeación y evaluación realmente fue muy parecido. Aprendimos a planear con inteligencia artificial, aprendimos a crear actividades con inteligencia artificial, pero nunca dejando de lado la esencia humana, simplemente complementando todo lo que ya sabemos, lo que tenemos de conocimientos anteriores, para aplicarlos hacia el futuro. Y pues en el análisis de prácticas escolares, aquí fuimos y aplicamos toda la teoría en la escuela primaria. Todos los cursos que hemos visto, todo se incluyó en esta semana de prácticas. Quizás no fueron las 2 semanas que se planeaban, pero en las 2 semanas logramos ver más allá de solo nuestra aula de clases. Salimos y convivimos con un entorno diferente. Así que realmente considero que todos los cursos son realmente importantes. Filosofía y sociología, bueno, en este caso volvimos a retomar temas del semestre pasado, los tipos de aprendizaje, las teorías. Por ejemplo, hablamos del conductismo, del humanismo, del constructivismo, y todo eso también nos ayudó a haberlo visto anteriormente, a tener el material que ya habíamos realizado, para ya no estar tan perdidos. Y pues por último, en entornos virtuales de aprendizaje, se continuó con la elaboración, por ejemplo, de diapositivas, de infografías, pero ahora se basaba en los entornos virtuales. ¿Por qué? Porque ahora podemos dar clases por medio de Zoom, podemos implementar juegos tipo Kahoot, tipo quiz, donde se los podemos mostrar a los alumnos. Hay escuelas que quizás tienen la posibilidad de tener una pantalla, una red Wi-Fi o computadoras, y se puede implementar. Y de igual manera, si no cuenta con eso la escuela, tú puedes adaptarte, ya sea compartirlo desde tu computadora, buscar algún recurso propio para llevarlo a los alumnos. Y bueno, después tenemos pues conceptos clave. Aquí vamos a hablar de 4. Tenemos la pedagogía y la didáctica. Como bien sabemos, la pedagogía es fundamental porque es el proceso educativo, ya que sin la pedagogía, nosotros pues no podemos impartir nuestros conocimientos. En la didáctica, pues nosotros utilizamos las estrategias, los métodos para aplicarlos.
aquí no solamente es teórico, aquí ya es práctico, es algo que nosotros tenemos que mantener de manera efectiva y significativa. Así que luego tenemos el prosumidor digital. El prosumidor digital es el docente como prosumidor de conocimiento, como impartidor, como fuente, como mediador de conocimientos, porque transmite conocimiento a los alumnos, pues ya sea de manera digital, generando recursos, generando diapositivas, infografías, videos, presentaciones, informes, todo para seguir innovando, para incluirlo en la clase sin que sea tedioso, para que sea algo entretenido para los niños. Posteriormente tenemos los recursos y los entornos digitales. Bueno, son elementos esenciales para la formación nuestra como docentes. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener un pensamiento más crítico y transforma la enseñanza, fomentando el conocimiento y la colaboración de los estudiantes y docentes. Tenemos la red y los EVA. Los recursos educativos digitales apoyan el proceso pues, de enseñanza-aprendizaje de los EVA en espacios digitales que permiten la comunicación y colaboración sin limitaciones de tiempo ni lugar. Aquí tenemos el caso de las plataformas como Zoom, Google Meet, Telmex, entre otras, donde los profesores pueden atender a sus alumnos a distancia con ayuda de un dispositivo móvil y una red Wi-Fi. Entonces, podemos ver que van de la mano, entonces realmente es algo necesario y que considero que en los siguientes semestres se debe reforzar. Luego tenemos la curación y la colaboración. Como sabemos, la curación de contenido, lo venimos hablando, es buscar, seleccionar y quedarnos con la información necesaria que pues nosotros creemos que es confiable, verificamos que es confiable y la podemos aplicar con los niños. Y pues las redes de colaboración pues es trabajar en equipo, desarrollar proyectos con los niños, con los docentes, medidos con la tecnología. Posteriormente tenemos la RAE y la gamificación. Bueno, la RAE son los recursos educativos abiertos, son materiales digitales de acceso libre y gratuito. A esto se refiere cuando buscamos algún libro, algún artículo en internet y aparece y de manera gratuita, sin limitar, sin pedir un costo, sin pedir nada, simplemente te ayuda, como docente te ayuda a diversificar tus estrategias de enseñanza sin tener que pagar para conseguir algún material que pues, es de acceso gratuito. Pues la gamificación se refiere a la aplicación dinámica y mecánicas del juego en contextos educativos para motivar la participación activa, fomenta la competencia sana y potencia el aprendizaje significativo. A esto se refiere a que pues con la gamificación podemos utilizar el juego. ¿Para qué? Para que los niños aprendan y se diviertan de una manera sana, potenciando pues su espíritu de aprender. Nosotros ahorita en prácticas docentes implementamos juegos como en mi caso, no tiene un nombre como tal. Bueno, el de Jenga fue un juego que utilizó una lectura previamente y después utilizamos el Jenga para reforzar conocimientos. Luego tenemos pues que, por ejemplo, usar sopa de letras, serpientes y escaleras, utilizar juegos de manera activa para fomentar su participación y lograr que ellos se interesen por aprender. Y pues después tenemos las ventajas que pues tiene utilizarlas, que sería que motiva a los alumnos y pues hace que participen más, ¿no? Y hace que tengan una retroalimentación inmediata. Pues las desventajas es que centra el aprendizaje como en que vas a recibir una recompensa o vas a jugar teniendo como en mente que siempre vas a tener algo que te den, algo que puedas obtener a cambio. Entonces, y demanda mucho tiempo, es algo que no puedes quizás tomar 10 minutos de la clase, tienes que hacerlo un poco más dependiendo del grado del grupo. Y pues la integración de la RAE y la gamificación
En el aula fortalece el rol como docente de nosotros, ya que diseña experiencias de aprendizaje innovadoras, críticas y contextualizadas a las necesidades del alumno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, antes de ir a una escuela a practicar, de ir a trabajar, tenemos que observar el contexto de la comunidad, el contexto de la escuela, ya sea la plantilla docente, el número de alumnos. Va más allá de solo llegar y dar clases, tienes que comprender, entender y visualizar a los alumnos más allá de solo niños. ¿Por qué? Porque los niños no son eso, los niños son personas pensantes, son el futuro y bueno, como lo dice el docente del siglo XXI, creo que podemos decir que los niños son el futuro, el presente, así que son el hoy. Tenemos que ser docentes fuertes, versátiles y flexibles para ellos. Y pues bueno, las reflexiones finales, pues mi formación docente a lo largo de estos 2 semestres fue un viaje muy divertido. La verdad fue interesante aprender acerca pues, de las diferentes tecnologías a lo largo de los cursos y cómo se aplicaban, cómo todo tenía que estar relacionado. Todo, nada era individual, todo se conectaba con algún otro curso. Y pues gracias a la tecnología ahora sé que puedo utilizarla como mi futura docente, que sabré enseñar, sabré utilizarla de manera correcta y compartir estos conocimientos con mis alumnos. Realmente creo que es algo que planeo hacer en los siguientes semestres. Considero que debo seguir mejorando, utilizándolas para que no sea algo aprendido en mano y pues eso sería todo y pues gracias.